Empezamos el capítulo 8. Como introducción a este capítulo tengo que decirles que este es un capítulo, muchachos, bien pesadito. Es un capítulo que trae muchas reacciones, muchos conceptos. Creo que tenemos que ponerle mucha atención y dedicarle mucho tiempo. El capítulo 8 trae conceptos como la nueva reacción de los alquenos que no hemos estudiado, que es la reacción de adición, que vamos a estudiar con detalle, pero además nos habla de otros conceptos como polimerización, muchachos. Nos habla además de otros conceptos como qué es una oxidación en un sustrato orgánico, ¿verdad? Y yo les recomiendo entonces que se tomen su tiempo porque es un capítulo, ¿verdad? Que es más largo que todos los demás y tiene bastante información que hay que estudiar y comprender. Bueno, para comenzar a hablar un poquito entonces de las reacciones de los alquenos, capítulo 8, muchachos, diríamos que de las grandes reacciones en química orgánica, ¿verdad? De las que son características están la adición, la eliminación y la sustitución. Bueno, fíjense ustedes que la adición, que está marcada aquí con esta flecha, es esta reacción de los alquenos en la cual el doble enlace es capaz de consumir o adicionar un reactivo. Vemos que el alqueno no pierde nada. O sea, nada se va del alqueno, sino más bien que se integra por completo el reactivo. Bueno, esta reacción de adición puede tener un mecanismo polar, como ya veremos, muchas de ellas, ¿verdad? O un mecanismo no polar, ¿ok? Como este que tengo aquí. Resulta que la hidrogenación de un doble enlace de la que hemos hablado ya, pero que no hemos estudiado con detalle, ocurre, ¿verdad? Con catálisis heterogénea, o sea, en un catalítico metálico, y no tiene que ver con la formación de intermediarios con carga. Sin embargo, veremos que muchas de las reacciones de adición de los alquenos sí tienen que ver con intermediarios con carga. Bueno, a manera de repaso, ¿por qué razón los alquenos me dan reacciones de adición electrofílica? Ahí dice electrofilia, pero es electrofílica. Bueno, recuerden que la densidad, ¿verdad? Electrónica de un doble enlace está por encima y por debajo de la molécula. Más bien, por encima o por debajo de la molécula. Y por esta razón, muchachos, es que es muy posible, ¿verdad?, que los electrófilos la puedan accesar con facilidad. Además, recordamos del capítulo anterior que la energía del doble enlace, o sea, del enlace pi, es menor que la de un enlace sigma, razón por la cual es fácil que entre en procesos reactivos. Bueno, aquí tenemos una representación muy sencilla en la que podemos ver el par de electrones pi capturando una especie electrofílica, o sea, con carga positiva, de tal manera que se me formó, como ustedes pueden ver, un intermediario. En este caso, un carbocatión. Bien, veamos el mecanismo general, entonces, que puede tener una reacción de adición electrofílica cuando tenemos una especie con carga positiva o electrófilo. Ok, el paso 1, bueno, basta decir, ¿verdad? O sobra más bien decir, muchachos, que esta reacción es una reacción por etapas, ¿ok? Y entonces, vemos que la primera etapa, ¿verdad?, es que los electrones pi capturan al electrófilo de tal forma que, como se usan los dos electrones pi, muchachos, para formar el nuevo enlace con el electrófilo, entonces nosotros vemos que se forma un carbocatión, ¿verdad?, en la otra posición. En la segunda etapa, nosotros tenemos el ataque del carbocatión por parte del nucleófilo. Bueno, el nucleófilo por lo general será el contraión o la especie que acompaña al nucleófilo, al electrófilo, perdón. Bien. Ok, aquí tenemos un ejemplo específico ya. Vean ustedes, aquí tenemos pues 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Este es el 1, 2, buteno. De momento no nos interesa ver si es isotrans, pero fíjense que en ciertas condiciones con HBr el par de electrones capturan al protón, que es el electrófilo, y se forma el carbocatión. En una segunda etapa, ¿verdad?, el halogenuro que acompaña al protón ataca la carga positiva. ¿Ven? Entonces, esto es una adición, como ustedes pueden ver, porque se incluyó el hidrógeno primero y después el bromo. Ok. Entonces, en una adición electrofílica final, para repasar, primero, etapa 1, entonces, los electrones pi capturan al electrófilo, se forma el intermediario, que en este caso es un carbocatión, y después, la otra parte del reactivo, o sea,
en este caso un bromuro, ¿verdad? Nucleofílico, ataca al carbocatión que se forma. Bien, bueno, aquí tenemos un resumen de todas las reacciones que vamos a ir estudiando en este capítulo. Vamos a ver, por ejemplo, la hidratación de un alqueno, que es una reacción, ¿verdad? Igual, pero en sentido contrario, ¿verdad? Que la deshidratación de un alcohol. ¿Ves? Aquí está la hidrogenación, que se puede considerar una reducción, ya veremos por qué, y una serie de procesos de oxidación. ¿Ok? Estudiaremos en qué consiste una oxidación y una reducción en química orgánica. Ok, veremos que la halogenación, que también es una oxidación, tiene un mecanismo bastante diferente que todas estas reacciones, ¿verdad? La formación de hidrinas es un resultado muy similar o se basa más bien en la reacción de halogenación. Y después veremos, ¿verdad? La hidrohalogenación y la formación de anillos de 3 miembros por reacciones de ciclopropanación con carbenos. Bien, quiero llamar la atención de ustedes para que vean este ejemplo. Este ejemplo es muy interesante y ya nos va a hablar de cómo es esta reacción de adición, si tiene un curso regioquímico definido. ¿Ok? Fíjense ustedes que cuando tengo un alqueno asimétrico, el alqueno puede capturar el protón en un primer paso y debe de formarse entonces un carbocatión. Claro, fíjense ustedes que aquí hay dos posibilidades. O se forma el terciario o se forma el secundario. ¿Cuál no se va a formar? El secundario. ¿Y por qué razón? Porque es menos estable. Bueno, la regla de Markovnikov es una regla empírica. O sea, es algo que él observó haciendo muchas reacciones y tal vez sin tener conocimiento muy completo en aquella época de lo que eran los carbocationes. El enunciado original de la regla de Markovnikov dice que la adición de un protón ácido al enlace doble de un alqueno da como resultado un producto con el protón ácido enlazado al carbono, átomo que ya tiene el mayor número de átomos de hidrógeno. Entonces, lo que Markovnikov decía, si yo tengo un alqueno asimétrico, lo parafraseamos un toque, el hidrógeno, ¿verdad? Si le estoy añadiendo lo que se llama un hidrácido, el hidrógeno va a quedar unido al carbono menos sustituido del doble enlace. Mientras que la otra parte, el halógeno, el contraión, el nucleófilo, va a quedar unido siempre al carbono más sustituido del doble enlace. Bueno, esta observación, ¿verdad? Esta regla empírica, por eso era empírica, porque se observaba, pero no se tenía una explicación en los tiempos de Markovnikov, tiene su base, ¿verdad? Y tiene sentido si pensamos en que debe de formarse el carbocatión más estable para que se lleve a cabo la reacción de adición. Bien, pues aquí claramente en el diagrama lo único que tenemos que ver es la diferencia de energía y las energías de transición de los procesos cuando se forma el carbocatión secundario y el terciario. Sabemos, bueno, el primario en este caso, disculpen, y el secundario. Sabemos nosotros, chiquillos, ya sabemos que los carbocationes secundarios son menos estables. Y por supuesto que en este tipo de reacciones vamos a tener reordenamientos, sí, porque es química de carbocationes, y por supuesto sabemos que si se puede formar un carbocatión que es conjugado, ¿verdad? Con un anillo aromático, dobles enlaces, se va a formar preferentemente sobre un carbocatión, por ejemplo, secundario. ¿Ok? Bien. Otro ejemplo. ¿Ven? Un poquito el de la gráfica anterior. El carbono menos sustituido es el que recibe el hidrógeno y el carbono más sustituido, de nuevo, que es el que va a formar el carbocatión más estable, chiquillos, entonces es el que se forma. Este segundo no, porque me generaría el intermediario que ya vimos como menos estable. Tenemos más ejemplos. Fíjense que aquí este doble enlace es asimétrico. Y cuando se captura el protón, me queda el carbocatión más estable, que es este terciario, no el secundario. Entonces, yo puedo decir que las reacciones de adición electrofílica, muchachos, son regioselectivas. Sí, claro, ¿verdad? Regioselectivo, ¿qué significa? Que se forma solo uno de los posibles, o se forma en una, ¿cómo se llama? En una mayor concentración, solo uno de los posibles isómeros estructurales del compuesto. Claro, recordar de ahora en adelante, en general, la adición de electrófilos a los alquenos, muchachos, nos da, ¿verdad? Nos da
un producto donde el nucleófilo va a quedar unido al carbono más sustituido, ¿verdad? Y el hidrógeno al carbono menos sustituido de lo que fue el doble enlace. Ok, la regla de Markovnikov ya, digamos, habiendo sido reformada para ser más extensa, ¿verdad? Más moderna, dice en una adición electrófila o electrofílica a un alqueno, el electrófilo se añade de tal manera como para generar la más o el intermediario más estable. ¿Ok? Bien. Más ejemplos. Fíjense aquí el HCl, lógicamente, si tenemos que hacer esta reacción, muchachos, el H va a quedar en el carbono, ¿verdad? Menos sustituido el doble enlace que es este, como lo vemos, y el cloro va a quedar pegado en el más sustituido. Claro, así se formó el carbocatión más estable. Aquí tenemos otro buen ejemplo. Este hidrógeno tiene que quedar pegado en este carbono y el cloro va a quedar pegado acá. Este, que también es un alqueno asimétrico, fíjense ustedes, adiciona el hidrógeno al carbono, menos sustituido del doble enlace, y el yoduro al carbono más sustituido del doble enlace. Ahora, como todo en química orgánica, muchachos, siempre hay cambios o siempre hay excepciones a la regla. Resulta que por algo que se llama el efecto peróxido que vamos a estudiar ahora, yo puedo tener un producto que en su estructura lo llamaremos y lo veremos anti-Markovnikov, como anti-Markovnikov. Sin embargo, he de decirles que las razones por las que se va a formar este producto, muchachos, es también por una razón de estabilidad. Entonces, al final, el producto que vamos a obtener es un producto de tipo anti-Markovnikov. Sin embargo, en la versión extendida de la regla, también podíamos considerar que este producto, que tiene una orientación distinta, es de carácter Markovnikov. Espero no hacer enredos con esto. ¿Y por qué? Porque se va a producir a partir del intermediario más estable. Bueno, vamos a ver. Primero, vamos a decir que la adición anti-Markovnikov, ¿verdad? Se lleva a cabo solo con HBr, ¿sí? Y que es un proceso de radicales libres. Vamos a ver. Fíjense ustedes que yo tengo un peróxido, es esta especie de acá, se rompen con bastante facilidad para formar radicales libres los peróxidos. De hecho, los peróxidos son un problema en los compuestos orgánicos, ¿verdad? Cuando se generan peróxidos por su facilidad, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque vieran que muchos de ellos son explosivos. Bueno, fíjense que en el paso, aquí tenemos dos pasos de iniciación. En el paso inicial se rompe el peróxido, pero posteriormente este peróxido actúa sobre la molécula, ¿verdad? Que en este caso va a ser HBr, por ejemplo, y se va a formar un radical libre bromo. Ahora fíjense, bueno, aquí falta una rayita, esto es un doble enlace. El doble enlace va a reaccionar con este bromo, ¿verdad? Y se va a pegar el bromo al doble enlace. Pero tiene que formarse de nuevo, y aquí es donde coincide con Markovnikov la explicación, muchachos, tiene que formarse de nuevo el radical libre más estable, ¿ok? Bueno, vamos a ver que en estas reacciones, las reacciones de propagación me dan el producto final, y las de terminación son reacciones que son poco importantes. Ok, ahora sí tenemos el mecanismo. Muy bien. Entonces, en un primer paso, ¿verdad? Iniciación, formamos los radicales libres, como ustedes pueden ver, peróxido. Ellos reaccionan con la molécula de HBr y generan el radical libre bromo. Entonces, cuando tenemos el alqueno, ¿sí? El alqueno se abre, claro. O sea, recuerden que el bromo, ¿verdad? Como es un radical, funciona como un electrófilo, porque tiene deficiencia de electrones. O sea, le falta un electrón. Entonces, los electrones pi que están expuestos, ¿verdad? Se pueden separar de tal manera que uno de ellos sirva para formar el enlace con el bromo, que ustedes ven acá, y que es un enlace que lógicamente estabiliza el bromo, pero que me forme el intermediario, que es el radical libre. Ahora, el radical libre que se forme, chiquillos, debe de ser el más estable. Ok. En otro paso de propagación generamos el producto de adición como ustedes pueden ver, ¿verdad? Las reacciones de terminación, como les dije, pues son reacciones en las que se acoplarán radicales libres, pero son menos importantes. El producto se nos generará, ¿verdad? En las reacciones de propagación en una muy buena y grande cantidad.
Bien, bueno, aquí tenemos un ejemplo específico, fíjense ustedes. Cuando el radical libre bromo, que se generó en la segunda reacción de iniciación, reacciona con este doble enlace, debe de formarme este radical libre y no el primario. Ven, en este sentido, aunque el bromo se pega en el carbono menos sustituido del doble enlace por este mecanismo, y por eso yo digo que el producto es anti-Markovnikov, pero vean ustedes que la reacción tiende a ocurrir de tal manera que se genere el radical libre más estable. Bueno, en eso esta reacción química se parece mucho a la reacción de Markovnikov. Bueno, lo que les decía, fíjense ustedes que por formado el radical libre, muchachos, lo que nosotros tenemos es la generación, como ustedes pueden observar, de nuestro producto. ¿Ok? En una reacción que no es determinación, sino que es más bien una reacción de propagación. Bien, acá tenemos una serie de valores que nos muestran por qué el efecto peróxido, ¿verdad? El efecto peróxido es esto, muchachos, que en presencia de radicales libres, el HBr se va a adicionar y se va a adicionar muy bien a los dobles enlaces, pero se va a adicionar en forma contraria a cómo se adiciona, por ejemplo, cuando yo controlo el mecanismo para que sea un mecanismo con un electrófilo positivo. Claro, y me dirán ustedes, bueno, ¿y cómo hacemos nosotros? Porque con HBr también se puede hacer una reacción con un mecanismo carbocatiónico electrofílico. Sí, claro, por supuesto, muchachos. Resulta que si yo quiero hacer una adición de tipo Markovnikov sobre un alqueno asimétrico, tengo que burbujear nitrógeno y tengo que estar seguro que no haya oxígeno. ¿Ok? De tal forma que entonces el mecanismo que estudiamos antes de este sea el que se dé. ¿Ok? Y entonces obtengamos el producto donde el hidrógeno va a quedar en el carbono menos sustituido del doble enlace, ¿ok? Y el halógeno en el carbono más sustituido del doble enlace. Si quiero que la reacción ocurra con un curso anti-Markovnikov, lo que debe de ocurrir, muchachos, como lo vemos acá, que es muy conveniente, vean que todos los delta H son negativos. Entonces yo tengo que agregar un peróxido orgánico. ¿Ok? Tengo que agregarle una cierta cantidad a la reacción y entonces la reacción va a ocurrir ya no por un mecanismo electrofílico carbocatiónico, va a ocurrir por un mecanismo, muchachos, de tipo radicalario. ¿Ok? Entonces quiero que quede bien entendido que cuando es una reacción por radicales libres, ¿verdad? Con HBr, ¿ok? El producto que vamos a obtener es donde el hidrógeno se pega al carbono más sustituido y el bromo se va a pegar en el menos. ¿Ok? Y esto es porque ocurre, ¿verdad? Que de esta forma ocurre que se genere el radical libre más estable. Si el mecanismo involucra electrófilos con carga positiva, es lo contrario. Bueno, entonces de nuevo, muchachos, en este asimétrico se forma este radical. ¿Ven? No este. ¿Ok? Por estabilidad. Y ya sabemos, ¿verdad?, que el producto anti-Markovnikov se obtiene en una reacción de propagación, no de terminación. Ok, bueno, nada más para terminar esta reacción, vean lo rápido que vamos, ¿verdad? Y apenas vamos viendo dos reacciones. Chiquillos, pónganse a estudiar esto. Este capítulo 8, siendo yo estudiante, ¿verdad? Me daría, o sea, me impondría respeto. Hay que estudiárselo. Bueno, fíjense que con HCl y con HI, ¿verdad? Los delta H, como ustedes pueden ver, ¿verdad? De las reacciones de propagación que generan el producto, ¿verdad? O que generan radicales libres alternos, son muy altos. ¿Ok? Aquí no se manifiesta el efecto peróxido. ¿Qué quiere decir? Que esta reacción de adición anti-Markovnikov solo funciona con el HBr. Bien. Otra reacción, ¿verdad?, que tenemos que estudiar es la hidratación de los alquenos, que es la reacción contraria a la deshidratación de los alcoholes, muchachos. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Bueno, es un mecanismo que va a ser muy similar ¿a quién? Bueno, muchachos, va a ser un mecanismo muy, pero muy similar al que acabamos de ver anteriormente, ¿verdad? En los procesos donde hay un electrófilo con carga positiva.
¿verdad? Y que son procesos de tipo Markovnikov. Obviamente estas reacciones también serán de tipo Markovnikov y ocurren cuando el doble enlace captura el electrófilo, que en este caso es un protón, y el agua funciona como nucleófilo, no un halógeno, como en el caso anterior, sino el agua. ¿Ok? Entonces, recuerden, la deshidratación de un alcohol es el proceso exactamente contrario a este. ¿Ok? Y por eso tenemos que estudiar lo que se llama el famoso principio de reversibilidad microscópica. Vamos a leer. Dice, el principio de reversibilidad microscópica establece que una reacción hacia adelante y la reacción inversa que ocurren en las mismas condiciones, ojo, y en equilibrio, deben seguir la misma trayectoria de reacción a nivel microscópico, lógicamente. Las reacciones de hidratación y deshidratación son dos reacciones complementarias, en equilibrio. Por lo tanto, deben seguir la misma trayectoria de reacción. Entonces es lógico que los estados de transición de menor energía e intermediarios de la reacción inversa sean los mismos que los de la reacción que va, por ejemplo, de izquierda a derecha, solo que en un orden inverso. Bueno, entonces ahora vamos a ver el mecanismo contrario, ¿verdad? Exactamente contrario al que ya vimos, ¿verdad? Que es el mecanismo de deshidratación de los alcoholes. Aquí vamos a ver cómo se adiciona el agua al doble enlace. Entonces, ya les dije, se captura primero un protón positivo y el intermediario que se me va a formar es un carbocatión clásico, ¿ok? Reacción de adición electrofílica con una especie positiva. Bien, en el segundo paso, entonces el nucleófilo ataca la carga positiva y vean que se me forma un alcohol protonado. Va a haber un tercer paso, que es la desprotonación de este alcohol para liberar el alcohol terminal. Bueno, un ejemplo, fíjense ustedes, aquí tenemos el propeno donde el doble enlace es un doble enlace que no es simétrico. De nuevo, en esta reacción vamos a tener un curso, ¿verdad? Una regioquímica de tipo Markovnikov. ¿Por qué razón? Porque debe de formarse el carbocatión más estable. Este es el que es atacado por el agua, que en un paso subsiguiente se desprotona, ¿verdad? Aquí este protón se va y me da el producto. ¿Ok? Bueno, acá tenemos otra ilustración de lo mismo, ¿verdad? Y vemos cómo el agua, ¿sí? Consume el protón para darnos un producto. Bueno, otro ejemplo, solo que ahora con H3 o más, ¿verdad? Se formará el terciario y no el secundario por estabilidad. No olviden que en estas reacciones de deshidratación de alcoholes, chiquillos, hay un último paso. Ese no estaba, por ejemplo, en las reacciones que vimos de adición de HCl o HBr, ¿verdad? Sin peróxidos. No, este paso es solo para esta reacción donde necesito desprotonar, ¿verdad? La especie formada o el alcohol protonado para dar el producto final. Bien. Más ejemplos, muchachos. Y finalizo, bueno, les voy a repetir algo que ya les dije. En estas reacciones que tenemos, muchachos, de hidratación de alquenos, se forman carbocationes. O en las reacciones de adición de HCl o HBr o HI, se forman carbocationes. Entonces, ¿qué es muy posible que ocurran? Cosas como esta. ¿Qué ocurrió aquí? A ver, una transposición, ¿verdad? Un reordenamiento donde fíjense ustedes que no se me formó el carbocatión secundario. Bueno, y el primario ya no se iba a formar por Markovnikov, pero se forma un carbocatión terciario porque hay la migración de un grupo metilo hacia acá. Entonces, en estas reacciones, ¿verdad? Adición de HCl, HI, HBr, ¿verdad? Mecanismo electrofílico, ¿sí? Y adición de agua, yo tengo que es química de carbocationes. Entonces, con algunos sustratos vamos a tener los problemas de los reordenamientos que nos generan subproductos. Bien. Ok, vamos a ver. Hay otro método, bueno, hay otra forma de hacer esto. Bueno, de hacer las reacciones de adición sin que hayan estas transposiciones. Resulta que los alquenos no son muy solubles en muchos ácidos, muchachos, ni en agua. Entonces, para poder hacer alcoholes a partir de los alquenos y que sean 100% el alcohol que yo deseo,
alcoholes de tipo Markovnikov, por ejemplo, puedo utilizar otro método. Bueno, resulta que la reacción de oximercuración-desmercuración es una reacción bastante específica para obtener alcoholes Markovnikov sin los problemas de las reacciones secundarias por los reordenamientos, por ejemplo, ¿verdad? Y sin problemas que les mencionaba de solubilidad. Bueno, en esta reacción, ¿verdad? El acetato de mercurio reacciona con el doble enlace, bueno, en presencia de agua, pueden utilizarse otros disolventes, pero agua siempre tiene que haber, para formar esta especie, que es un mercurial, ¿verdad? Un éter de mercurio, ¿sí? Que después se reduce y me produce 100% el alcohol Markovnikov. No pueden haber, como veremos en el mecanismo, muchachos, no pueden existir transposiciones. Bueno, se supone que el acetato de mercurio se descompone para generar un ácido de Lewis de este tipo. Fíjense que esta especie, ácida de Lewis, tiene un par de electrones que puede utilizar para fijarse sobre el carbono, pero como el doble enlace ve una carga positiva, ¿verdad? Es un electrófilo, a la vez va y lo ataca. Entonces, lo que se forma es esta especie que se llama un ion mercurinio. Ojo, el ion mercurinio tiene un átomo enorme por este lado, ¿sí? Y es un anillo de 3, o sea, es una cosa que es un intermediario bastante inestable. Ojo, porque por este lado hay mucho impedimento estérico. Entonces, fíjense ustedes que ya hablé, ¿verdad?, de la regioquímica de esta reacción. Ya yo dije que esta reacción va a ocurrir ¿cómo? Me va a formar el producto Markovnikov. ¿Ok? Entonces, hay que hablar también de la estereoquímica, chiquillos. ¿Ok? Fíjense ustedes que la adición del agua, ¿verdad? Que es la fuente o la que me va a permitir tener el OH ahí, muchachos. Tipo, les decía que se podía hacer en otros disolventes, ¿sí? Pero si yo quiero el alcohol, siempre tengo que tener una cierta cantidad de agua, ¿ok? O de OH. Fíjense que el agua no puede atacar esta especie por este lado, por el volumen estérico, la congestión estérica que hay aquí. Aunque el mercurio tenga carga positiva, por este lado hay acetato también. No entra el agua por aquí, sino que fíjense que el agua entra por el lado contrario, ¿verdad?, al que se formó el ion mercurio. Bueno, como en todas estas reacciones que hemos venido estudiando, una vez que entra el agua, digamos, al sustrato orgánico, debe perder un protón y en este caso se me forma un alcohol organomercurial. ¿Ok? Bueno, de esta parte no vamos a ver mecanismo, pero lo que necesitamos es saber que el alcohol organomercurial, ¿verdad?, reacciona con el boriudruro de sodio, que es un reductor, después vamos a hablar de estas cosas, y entonces se desprende, ¿verdad?, un hidruro, un H- lo saca, ¿verdad?, y tenemos el alcohol producto. De nuevo, un alcohol en el cual el agua se adicionó de forma anti a la posición del mercurio y donde vamos a obtener un producto 100% Markovnikov. Bueno, aquí tenemos el propeno, como ustedes pueden observar, muchachos, y el propeno reacciona, ¿verdad?, con el acetato de mercurio. Y entonces aquí lo que vamos a ver es, ¿cuál de estos dos carbonos creen ustedes que sea el carbono más electrofílico? ¿Cuál va a preferir el agua? Bueno, acá lo vemos abajo. El que va a preferir el agua atacar es este. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué ese es más electrofílico? Claro, porque es el que mejor estabiliza la carga. Porque tiene un grupo alquilo, muchachos, que le dona, acuérdense que los grupos alquilos son donadores de carga, una retrodonación de carga negativa, y entonces él puede soportar una mayor cantidad de carga positiva. Y por eso el agua va a atacar siempre el carbono más sustituido del doble enlace que haya formado el ion mercurio. Ven, aquí está la razón de la regioquímica de esta reacción. Entonces, si se me forma, ¿verdad?, como ustedes pueden ver, un ion mercurinio, con un alqueno que es asimétrico, luego el agua nucleofílica lo que va a hacer es atacar al carbono más sustituido del ion mercurio. ¿Ok? Regioquímica, Markovnikov. ¿Ok? Bueno, de nuevo entonces, una vez que tenemos el alcohol organomercurial, este se va a reducir con boriudruro de sodio para formarnos el alcohol.
Otro ejemplo, muchachos. Vean que aquí tenemos un alqueno, inclusive con más impedimento estérico sobre este carbono. Y sin embargo, ¿verdad? Este es el carbono que va a ser atacado por el agua porque este carbono es el que estabiliza más o mejor la carga positiva. Se va a formar un alcohol organomercurial, ¿verdad? De tipo Markovnikov que puede ser reducido para darnos en un 90%, vean que es muy buen rendimiento, un producto que no sufrió ningún tipo de reordenamiento tras posición. ¿Ok? Bueno, vean acá inclusive con un grupo tan voluminoso como el terbutilo, pues el agua siempre sigue atacando el carbono que estabiliza mejor la carga. ¿Ok? La posterior reducción me da el alcohol, fíjense, en un 94%. Bueno, vamos a ir terminando este videito y vamos a ir terminando la discusión sobre esta reacción diciendo que yo puedo hacer esta reacción con un alcohol y que mi producto final entonces no va a ser, ok, si la hacía con agua, ¿verdad? Obtenía un alcohol de producto final. Ahora me explico. Si la hago con un alcohol, muchachos, la reacción lo que me va a producir es un éter. El mecanismo, el mismo, se va a formar el ion, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, mercurinio, pero esta vez si el disolvente o si tengo una cantidad de alcohol grande, él va a atacar el carbono más sustituido de estos dos, ¿sí? Y después va a poder ser por otra molécula del mismo alcohol ser desprotonado de tal manera que, como ustedes pueden ver, obtenemos, perdón, un éter organomercurial. De nuevo, el H- que sale de aquí va a desplazar al acetato de mercurio, vamos a obtener, ojo, un éter. No vamos a obtener, como en el caso anterior, un alcohol. Bueno, vamos a ver. Muestre los intermediarios y productos que resultan de la alcoximercuración, desmercuración, del 1-metilciclopenteno utilizando el metanol como disolvente. 1-metilciclopenteno. Ojo, es un doble enlace en un ciclo, ¿verdad? Y que hay un carbono de ese doble enlace que está más sustituido que el otro. Vamos a verlo. Aquí está. Este carbono, como ustedes pueden ver, está más sustituido que este. Entonces, con la adición del acetato de mercurio, vamos a tener la formación del ion mercurinio. Claro. De nuevo, una vez que se forma el ion mercurinio, como dice que el metanol es el disolvente, muchachos, él va a atacar al carbono, como ustedes pueden observar, ¿verdad? Va a sustituir el doble enlace. Ahora, tomen en cuenta que se formó el producto trans. Ah, ¿por qué razón? Porque si el mercurio está para abajo, como lo muestran estas rayitas, ¿verdad? Aquí tal vez no las pusieron, pero si el ion se formó hacia abajo, muchachos, fíjense ustedes, ¿verdad? Que él no le queda más remedio que entrar por encima. La adición es anti. ¿Ok? Este alcohol no puede entrar por debajo por el impedimento estérico. ¿Ok? Una vez que tenemos esta especie, la reducimos y en este paso no hay cambio de la configuración. ¿Ok? En este paso, que se llama de reducción, no tenemos cambio de la configuración, ¿verdad? De tal manera que la adición o el curso de la adición ocurrió, ¿verdad? En el paso anterior. Bueno, vamos a quedar aquí, muchachos, porque ya este videito se nos hizo largo. Y vamos a empezar a hablar de que hay una forma de hacer alcoholes, ¿verdad? Anti-Markovnikov con un proceso que se llama hidroboración-oxidación.